un mueble, el que sea, un librero. Podría ser algo un poco más ilustrativo. Entonces, ustedes tienen varias opciones que el fabricante les puede mandar como, como opciones para que ustedes armen este librero. No sé, una de estas opciones podría ser un instructivo en donde vengan puras letras, o sea, puro texto, y les digan, ok, tu paquete contiene, no sé, 9 tablas de diferentes tamaños, tantos taquetes, tantos tornillos, no incluye desarmador. Entonces, pues ya, vas viendo qué necesitas, ¿no? Qué partes no incluye y qué sí. Y entonces podría ser que te dicten en el instructivo, por ejemplo, te diga paso número 1, la tabla número 1 con la 1, 2 y 3 en forma horizontal, con el tornillo, no sé, el más pequeño o el más grande, no sé. Y luego una en la siguiente tabla del mismo tamaño al otro extremo de las 3 tablas que acaba de colocar. Y entonces todo se los va dictando, ¿no? Esa sería una forma de representar el proceso de armado de un librero. Otra opción podría ser, por ejemplo, que les pongan el diagrama precisamente, que les pongan todo con dibujitos y les representen, por ejemplo, las tablas más grandes con un dibujo, las pequeñas con otro dibujo y nada más les digan las cantidades que contiene y todo en un diagrama, nada más van uniendo ya con los respectivos tornillos, el armado de ese librero, ¿no? Pasa lo mismo con los procesos químicos. Entonces, ustedes van a tener diferentes maneras de representarlos. Algunos, pues, van a ser diagramas, o más bien en la mayoría de los procesos químicos vamos a tener diferentes tipos de diagramas. Otros van a ser, por ejemplo, también puede ser que se representen algunos procesos como a planos. Entonces, pero normalmente pues eso es en la parte de la construcción de la planta. Los planos pues también pueden ser algunas representaciones de procesos, pero no son muy específicas. Y normalmente pues hablamos de planos cuando hablamos de la construcción. En este caso, pues en la industria de ingeniería, especialmente pues en esta de ingeniería química, pues vamos a ver que los diferentes procesos se pueden representar con diagramas. Entonces, estos diagramas se van a clasificar en diferentes tipos. Algunos de estos pueden ser, por ejemplo, tipos de diagrama de entradas y salidas o los DES. ¿Qué nos van a representar esto? Pues nada más un bloque con una flecha de entrada y una flecha de salida, como si ustedes estuvieran poniendo una reacción química, ¿no? Tantos reactivos, o reactivo A más reactivo B, flecha de reacción, producto C más producto D. Entonces, solo vamos a vamos a representarlo como un cuadro con una flecha de entrada y una flecha de salida. Déjenme, se los puedo dibujar. No recuerdo si... Ah, sí. Bueno, ahorita más adelante vamos a ver las representaciones ya gráficas. Entonces, ¿qué información nos proporciona un diagrama de entradas y salidas? Pues básicamente nada más nos va a dar la materia prima, las reacciones estequiométricas, o sea, lo que les acabo de decir, cuánto de A, cuántos moles de A, cuántos moles de B entran y cuántos moles de C o D salen.
Ahí normalmente los problemas que contienen diagramas de entradas y salidas, pues es precisamente los que vieron en química analítica, por ejemplo, de calcula cuántos moles obtenemos de la reacción tal, y en peso o en volumen o en cualquier otra unidad, ¿no? En moles, por ejemplo, también podría ser. Entonces, prácticamente eso. Entra tanta materia prima, salen tantos productos. A nuestro sistema, ¿no? Porque prácticamente todo lo que hacemos pues, lo vamos a realizar con cuadros. En un segundo. Entonces, para el primer, bueno, ahorita los vamos a ver en diagramas, nada más que quiero irlos ilustrando un poco. El primer diagrama de bloques, pues va a ser una entrada y salida. Entonces, aquí vamos a tener, bueno, aquí dice proceso, en medio, vamos a tener entradas y vamos a tener salidas. Toda la parte de adentro del proceso, prácticamente, pues la vamos a tener descrita o van a ser datos que nos van a servir para calcular normalmente las entradas y salidas. Cuánto de tal reactivo entró, o cuánto de tal producto obtenemos. O les van a decir, son los clásicos problemas de, se quiere obtener 5 toneladas de, no sé, etanol a partir de no sé, tal fibra, podríamos ponerlo agave. ¿Cuánto agave se necesita si en el proceso de cocción se pierde tanto y está a tal temperatura, bla, bla, bla? Son esa clase de problemas. También, aparte de los de química analítica, pues podríamos tener esa clase de problemas. ¿Qué nos describe el proceso? O sea, en la parte del bloque, ahí vamos a tener todos los procesos, ya sea que primero tengamos una calefacción, por ejemplo, una cocción, por ejemplo, en esto que les menciono de producir etanol, tenemos ahí la cocción, la destilación, etcétera, etcétera. Todos los procesos que sean involucrados van a estar ahí en ese bloque. O sea, no nos interesan los intermedios, ¿no? En el de entradas y salidas, perdón. En el de bloques, ahí ya vamos a empezar a separar un poquito los procesos. Es decir, en este problema de la producción de alcohol, a partir de agave, que me lo acabo de sacar así como ejemplo súper sencillo, ya vamos a empezar a representar cada proceso. No es necesario que dibujemos los equipos, todo puede ser con cuadros, con bloques, pero aquí ya vamos a empezar a meter, por ejemplo, de un proceso sale tanto, entra tanto, entra otro equipo, que no sé, podría ser un destilador, un evaporador, entra un tercer proceso y no sé cuánto sale, ¿no? Esta clase de bloques, pues vamos a
vamos a poderlas representar de la siguiente manera. Esto es súper sencillo. Este ejemplo que les pongo aquí, pues prácticamente es súper sencillo. En realidad, pues yo no les estoy poniendo aquí, en este caso, ningún tipo de bomba, de válvulas, nada de eso, ¿no? Lo que hacemos en esta clase de problemas o con esta clase de representaciones, tenemos un poquito más de datos. Aquí lo que nos dan de información normalmente son los balances de materia, las principales unidades o secciones del proceso, lo que les decía, por ejemplo, si tenemos un destilador, un evaporador, un horno, un intercambiador de calor, etcétera, etcétera. También vamos a tener especificaciones de desempeño de las unidades de proceso, o sea, cuánto rinden. O sea, por ejemplo, ahí vamos a empezar a manejar precisamente lo que son los rendimientos y a decir, ok, en este caso, el destilador sacó de rendimiento no sé, etanol al 70%, ¿no? Y el resto fue agua y otros elementos. Entonces, ese alcohol al 70%, luego fue purgado en otro equipo, y entonces al final obtuvimos alcohol al 40%. Entonces, ¿cuánto se perdió de nuestro producto? Vamos a ir viendo en cada proceso, ¿no? Más bien en cada bloque o en cada equipo representado con bloques. El siguiente tipo es el diagrama de flujo de procesos. Este diagrama lo que nos va a mencionar o a especificar es precisamente especificaciones de equipo. Por ejemplo, en este caso de la producción de etanol, ¿no? Tenemos un destilador, nos dice, ya en este tipo de diagramas nos va a decir, el destilador es de tipo, por ejemplo, de serpentín, tiene un flujo a contracorriente de agua a tal temperatura, entonces se enfría tanto. Y bueno, ya ahí luego meten ustedes ecuaciones de intercambio de calor, cuánta temperatura es intercambiada, si el, el líquido a destilar, en este caso pues sería una vinaza a destilar, entra a, no sé, tanta temperatura, cuánto calor se pierde, lo podemos almacenar, etcétera, etcétera. Entonces ahí vamos a meter también especificaciones del proceso de los equipos. Balance de energía, ya les mencionaba. En este caso, pues ya, ahora sí vamos a empezar a ver balances de energía. Ahí vamos a ver cuánto calor se intercambia, cuánto perdemos, cuánto ganamos y cuál se puede almacenar y cuál, y volver a aprovechar, cuál se desperdicia y pues ya se va del proceso. Y las condiciones del proceso también. Vienen algunas especificaciones también de desempeño y de rendimientos, y creo que ya, me parece. Bueno, también podríamos tener algunos otros tipos de condiciones, ¿no? Trabaja al 80% de su capacidad, bla, bla, bla. ¿Cómo sabemos cuál vamos a utilizar en cada tipo de problema que se nos presente? Pues dependiendo de los datos que tengamos y de lo que tengamos que sacar. Normalmente la mayoría se va a quedar en de bloques. Y los que necesitan sacar datos de intercambio de calor o balance de energía, pues se van a ir hacia el de flujo de procesos. Normalmente pues lo hacemos en equipos donde trabajamos con muchos elementos, precisamente como las columnas de separación. Ahí trabajamos con varias reacciones o con varios elementos o compuestos que hay que separar.
y para optimizarlos o para mejorarlos, necesitamos hacer algunos balances de energía. Vamos a tener algunas reglas, o sea, tampoco es así como que, ay, me voy a poner a hacer cuadritos a como se me dé la gana, ¿no? No todos los países representan los diagramas de igual manera, pero se intentó hacer que todos estos procesos se pudieran unificar de alguna manera, ¿no? Entonces, por ejemplo, Aspen tiene ahí algunas normas. Aspen es uno de los programas que vamos a utilizar más adelante para simulación. AspenTech tiene algunas normas que, como ya ellos hacen simulación de procesos para muchas partes del mundo, pues ya tenemos ahí algunas normas establecidas que empezaron a adquirir otras empresas para también hacer sus representaciones de procesos. ¿Con qué justificación hacemos esto? Pues precisamente con la premisa de que queremos unificar o hacer entendible en cualquier parte del mundo la representación que le hacemos a nuestro proceso. Entonces, si participan distintas nacionalidades, pues tenemos que hacer eso, ¿no? Que el proceso sea entendible, o el diagrama, o lo que vayamos a presentar. En procesos complejos, pues también ver esas especificaciones hacia el medio ambiente, si se manipulan sustancias químicas que pueden ser explosivas, corrosivas o inflamables, tenemos que especificarlas en nuestro proyecto. Y lo que más queremos evitar es el riesgo por falla en la comunicación entre las personas que diseñan o construyen los procesos. Entonces, precisamente esta parte de evitar los riesgos es una parte importante que luego nadie menciona, y no les dicen de la importancia de hacer un buen diagrama, ¿no? Ustedes luego de repente podrían llegar a cualquier industria y decir, les dicen, okey, hazme el diagrama o el balance de materia de todo el proceso que tengo, ¿no? Sea sencillo o complicado. Y, pues, de repente dicen: "Okey, pues, ya tengo ahí mi balance y ya le entregué lo que entra, lo que sale, y ya". Y de repente nadie pone en cuenta, o nadie se da cuenta de la parte de evitar los riesgos. Tienen equipos que están, sobrecargados, tienen equipos que están, a temperaturas extremas, hay equipos que ya están todos corroídos. Equipos que están que son flamables, o inflamables, en áreas donde se maneja mucho calor, o tenemos ahí, gente soldando, yo qué sé. Entonces, también para la ubicación de los equipos en las plantas, pues tenemos que tener, algunas normas, ¿no? Eso, pues, lo van a ver en alguna otra materia, sobre todo creo que en las optativas llegan a verlos. Tenemos algunas normas, bueno, este proyecto es de Venezuela, entonces nosotros vamos a, utilizar otro tipo de normas mexicanas, que normalmente las pone el Instituto Mexicano del Petróleo. Ellos tienen ahí algunas, más bien realizaron algunas normas que utilizan para digamos, ubicar cada sección de la planta. Pero bueno, eso lo van a ver ustedes en otras materias. Aquí ahorita lo que nos interesa es más bien cómo vamos a representar los procesos. Ejemplos de diagramas de entradas y salidas, como ya les mencionaba, eran las reacciones químicas. Tenemos, por ejemplo, este caso de la obtención de benceno por hidrogenación de tolueno. Tenemos la reacción
como es una dihidrogenación, pues agregamos hidrógeno. Es una reacción reversible. Entonces colocamos las flechas de reacción para ambos lados. Obtenemos el benceno y metano. Entonces, básicamente, pues lo que hacemos en este tipo de diagramas es ver las entradas y las salidas. Cuánto entra, cuánto sale, cuántos moles, cuánto volumen, cuánto peso. Otro caso, por ejemplo, sería el de la síntesis de amoníaco. Aquí no nos interesa, como les dije, en este caso de representación, no nos interesa cómo se hace la síntesis, ¿no? Cuántos reactores lleva, a qué temperatura, qué otros equipos van. Por ejemplo, si lleva 4 bombas para meter el gas o sacar el gas más bien. No nos interesa tampoco, por ejemplo, las presiones o las temperaturas a las que se maneja cada equipo, nada de eso, o sea, solo nos interesa cuánto entra, por ejemplo, entra metano, entra agua, entra nitrógeno y sale pues ya el amoníaco más CO2. ¿Y cuánto entra de cada uno? Y pues básicamente aquí vamos a ver la reacción y cuánto sale. Normalmente, pues en los problemas básicos de ingeniería química van a quitarles alguno de estos datos y les van a decir, calcula cuántas toneladas de amoníaco se produce con la síntesis tal, y pues ya ustedes tienen que ir viendo qué datos les dan y de dónde obtener precisamente la información. ¿Ok? Bueno, seguimos. Los diagramas de entradas y salidas, en una descripción más general, o más detallada más bien, estas se representan con un único bloque. Se utilizan flechas para las entradas y flechas para las salidas de material. ¿Qué otra premisa tenemos? Las materias primas entran por la izquierda y los productos salen por la derecha. Normalmente no representamos a los procesos al revés, que entren por la derecha y salgan por la izquierda. Esto nada más como para facilitar la lectura de los diagramas, ¿no? Ya están estandarizados así. Por si alguien luego de repente dice, ay, es que siempre hacemos un cuadrito con una flecha de entrada hacia la derecha y una de salida de izquierda a derecha, ¿no? Entonces siempre las flechitas van en esa dirección. Pues sí, lamentablemente pues tenemos que normalizar los diagramas y en su mayoría los vamos a dibujar así. Por ahí habrá algún autor que diga, pues ya me cansé de dibujarlos así, voy a dibujarlos para el otro lado, pero pues algunos se salen ahí de las normas, ¿no? ¿Qué se puede mostrar en esta clase de problemas? Velocidades de flujo, cantidad de materia de entrada y de productos de salida. Luego, un ejemplo de diagrama de bloques. Aquí, como les dije, pues ya tenemos un diagrama de entrada y salida que corresponde al proceso. Y el diagrama de bloques de este proceso, pues ya sería ver cuántos equipos se le van a meter a este proceso, ¿no? Por ejemplo, vamos a tener un reactor, un separador de gases y el separador de benceno. Entonces, por ejemplo, al reactor entra hidrógeno y tolueno. Entra los productos en esta parte de aquí, entran al separador de gases y tiene 2 salidas. Salen gases que no nos interesan. Y por abajo, por la parte de abajo, porque podría ser que tengamos que el benceno sea más denso. En la parte de abajo los metemos al separador ya del benceno. O separamos ciertos gases y de aquí sale ya el benceno y tenemos una recirculación. Toda esta recirculación es para otra vez al reactor, para aprovechar el tolueno que
que no terminó de reaccionar o el que alcanzamos a recuperar, que en este caso es el del 75%, y lo volvemos a meter al tolueno. La parte difícil de las resoluciones de problemas, en esta clase van a ser las recirculaciones. Hay momentos en su clase de balance de materia, el momento en el que tienen que calcular la cantidad de masa con una recirculación, esa parte les cuesta un montón de trabajo de analizarla, porque entra tolueno, por ejemplo, pongamos, no sé, entra 1 kilo y 0.8 de hidrógeno, ¿no? Y luego, en la parte del separador, ya no tenemos, sigue entrando 1 kilo, porque ese flujo, digamos que es constante, pero ya tenemos 0.75% que sigue entrando aquí, y ustedes están metiendo también los 8 de hidrógeno, ¿no? Y entonces es así como que, ok, ya voy a tener más tolueno que hidrógeno, ¿en qué momento meto más hidrógeno? Y para que me salga la misma cantidad de benceno. Y es un lío estarlos calculando con las recirculaciones, pero pues en su materia, pónganse las pilas por ahí, en volver a estudiar los balances de materia, con las recirculaciones, porque vamos a ver algunos problemitas, precisamente de este tipo, ¿no? De que vamos a tener varios equipos, y tenemos que ver cuánto se convierte. Que ya en la simulación es súper, bueno, no voy a decir súper porque no es tan sencillo tampoco, pero sí tenemos que entender los conceptos básicos de que, por ejemplo, en un reactor de este tipo no lo podemos, si la reacción es exotérmica, pues no puede entrar tolueno a temperaturas altas, por ejemplo. Que si el reactor o el separador de gases no puede llevar tantas presiones o presiones muy altas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces tenemos que tener ya ese conocimiento de los equipos que ustedes ya empezaron a ver en muchas cosas, en algunas materias, para ya prácticamente decirle a la computadora, ok, estas son mis especificaciones, dime cuánto tolueno obtengo o cuánto benceno obtengo ya al final, ¿no? Entonces, para los diagramas de bloques, cada operación o unidad de proceso se representa con un bloque, ¿ok? Tenemos un reactor, un separador, bla, bla, bla. No incluimos bombas, no incluimos válvulas, no incluimos equipos que son suplementos hacia los procesos individuales. Solo, en este caso, solo existen, y lo recalcan súper bien, 4 tipos de unidades de proceso que se representan en este tipo de diagramas. Tenemos los mezcladores, los reactores, divisores y separadores. ¿Cuál es la diferencia entre divisores y separadores? Los divisores pues van a ser precisamente equipos en donde podamos tener un proceso intermedio, pero que en realidad no es un equipo como tal en nuestro proceso general. Las corrientes de flujo principal se representan por líneas flechadas en dirección de flujo, o sea, vamos igual de izquierda a derecha. Los flujos de izquierda a derecha en el diagrama se representan con flechas. Las corrientes gaseosas, normalmente siempre las vamos a incluir en la parte superior de los equipos, de los diagramas. Los sólidos y líquidos van hacia abajo, hacia la parte inferior, y los vamos a separar o los vamos a escribir casi siempre por densidades, ¿ok? Los más densos hasta abajo, los menos densos arriba. Si alguna
Si alguna línea se cruza, se me va a acabar la batería. Si alguna línea se cruza, en nuestro diagrama, las horizontales se mantienen y las verticales son las que vamos a cortar. No sé si han visto que de repente le hacemos un pequeño, una media luna o un medio círculo, cuando se ponen las flechas. Entonces, esas las vamos a colocar en las flechas verticales. De verdad, todos estos detalles, a veces nadie se los menciona, pero son importantes porque luego, de verdad, hacen cada diagrama que no se entiende y luego lo quieren volver a leer años después y es un lío. O luego ya no entienden los problemas para estudiar en el examen. Bueno, ¿y qué más vamos a incluir? Información crítica para que se entienda el proceso. O sea, básico, balances de materia, porcentajes de rendimiento, etcétera, etcétera. Y ahora en el diagrama de flujo de proceso, aquí sí ya tenemos precisamente en este ejemplo del tolueno, la hidrogenación de tolueno, para producir benceno. Aquí el equipo ya está más específico, ¿no? Tenemos el diagrama, primeramente. Este es el tipo de procesos que vamos a empezar a simular en Aspen. Ya tenemos el diagrama. Tenemos cada equipo que entra, tenemos bombas, tenemos otro reactor, un compresor, separadores, evaporadores, intercambiadores de calor. Pues aquí tenemos otro, otro separador. ¿Qué más? Tenemos tanques de almacenamiento y pues ya, todos estos se van a ir pues representando de diferentes maneras, ¿no? Tenemos también las líneas representadas, por ejemplo, en el caso del tolueno, se representó con el número 1 esta línea. ¿Y por qué el hidrógeno con el número 3? Porque entramos a este equipo. En este equipo todavía no sé, igual aquí necesitamos hacer una compresión o un pretratamiento al tolueno para que en el equipo número 2 ya entre todo el tolueno adecuado, de forma adecuada para hacer la reacción. Entonces, sale por la parte superior, en la corriente número 2, que es la que entra ya al reactor, ¿no? Aquí pues hay un intercambiador, y el número 3, que sería el hidrógeno, pues también se juntan en esta línea de proceso, 2 y 3, para después ya la mezcla entra como pues ya, estos productos ya mezclados entran a la línea número 4, ya en condiciones aptas para reaccionar. ¿Qué más entra? Pues meten ahí aire, sacan gases de combustión, estas especificaciones pues ya son un poquito más detalladas, ¿no? Descripción de los equipos, pues tenemos que TK101 es un almacén de tolueno. El P101AB, ¿dónde está? Aquí, estos cuadritos de aquí, es una bomba. El E101, que es de aquí, es un precalentamiento, una alimentación, un calentador. El siguiente es un horno o reactor. Perdón, un horno. Y el siguiente es un reactor, el R101. El siguiente es un compresor, luego tenemos un enfriador, bueno, también nos especifica qué es lo que entra y qué es lo que sale, ¿eh? Tenemos tolueno, alimentación, o sea, esta es la mezcla. En el reactor pues se lleva a cabo la reacción. ¿Qué sale? En el compresor sale gas de reciclo. En el enfriador tenemos una salida y salida del reactor. Tenemos un separador, que también ahí tiene
qué es lo que saca. Otro separador, un calentador, que es la entrada a la torre. Tenemos un rehervidor en donde ya sale benceno. Tenemos la torre de benceno, un tambor de reflujo, una bomba de reflujo y un enfriador de producto. Otro elemento indispensable en esta clase de procesos es esta tabla. Primero la descripción de los equipos, cuáles son, que sería toda la línea de arriba, o sí, las dos primeras, y las especificaciones de las corrientes. ¿Ok? Decir qué entra en cada corriente. Eso lo tenemos que especificar en este tipo de diagramas. ¿Qué premisas nos incluye el diagrama de flujo de procesos? Todos los equipos llevan o son identificados con un código respectivo, ¿no? Reactor número 1, reactor número 2, reactor número 3, por ejemplo. Se enumeran todas las corrientes de proceso. Como lo vimos acá, necesitamos numerar cada una de las corrientes. Porque luego se hace un lío de que en qué momento ya no pasó tal compuesto, pues en la corriente, por ejemplo, en el compresor se descompuso, ya no está comprimiendo, el proceso a partir de aquí se está echando a perder, bla, 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 y tenemos que ver la línea específica para ponerle solución. A todas las corrientes del proceso, incluyendo la descripción o sus condiciones, temperatura, presión, todos los aspectos físico-químicos, flujos, composición química, se adjuntan en la tabla o en una tabla aparte. Se representan todas las corrientes de servicios, vapor, aire, refrigerantes, aceite de calefacción, etcétera. Todo lo que se utiliza en cada equipo de proceso. Y se deben señalar los lazos de control básicos para asegurar las condiciones del proceso. Esta parte, en la parte de la simulación, la van a ver en sus clases de control. Les van a enseñar a hacer lazos de control, o si no, ya los vieron, pues excelente, ya saben de qué estoy hablando. Van a ver ahí algunos lazos de control, o qué equipos se necesitan como controladores en ciertas áreas del proceso, ¿no? No todos los equipos requieren controladores, algunos nada más requerimos estar viendo las condiciones a las que están, nada más o el control es manual, ¿no? No está automatizado en muchas ocasiones. Entonces, bueno, pues ya les digo, ¿no? Tenemos el diagrama de flujo, en los tipos de diagramas de proceso vamos a tener algunos subdiagramas. Tenemos el diagrama de flujo de proceso, diagramas de servicios industriales, el diagrama de sistemas de efluentes, y diagrama de tuberías e instrumentación. Por ejemplo, en la parte de control de procesos, normalmente no escribimos todos los procesos que queremos, escribimos diagramas de tuberías y de instrumentación. En diagramas donde, por ejemplo, se llevan a cabo algunos tratamientos, o que se quieren optimizar, que no nos interesa nada de lo del centro, sino que se quieren optimizar las salidas, pues tenemos diagramas de efluentes y todas las salidas de cada equipo nos interesan. En los diagramas de servicios industriales, aquí es, por ejemplo, cuando en un evaporador podemos utilizar agua de calefacción de otro equipo y lo recirculamos. Entonces, esto es como para ver más los balances de energía. Y el de flujo de procesos, pues es ¿no? El de cada proceso. ¿Cómo vamos a empezar a dibujar nuestros diagramas? Primeramente, empezamos siempre por un diagrama de entradas y salidas. Así lo visualizamos,
vemos cuánto entra, cuánto sale, o qué entra y qué sale, cuál es nuestra reacción principal, qué queremos obtener. Este, luego llegamos a una etapa de ingeniería conceptual. Aquí, en el caso de cuando somos estudiantes, todo este proceso se hace rápido, ¿no? Tienen como 2 horas para resolver un problema y, pues, tienen que ver, saltarse algunos pasos y ya no pueden aplicar todas estas etapas, ¿no? Pero si ya están diseñando un proceso, están haciendo un proyecto, etcétera, etcétera, todos estos pasos, son importantes para el desarrollo de proyectos. En la parte de la ingeniería conceptual, vamos a hacer un diagrama de flujo, vemos las entradas y las salidas, etcétera, etcétera. Podemos ver los diagramas de servicios, diagramas de fluentes, diagrama de tubería e instrumentación, ya dependiendo de cada eh, tipo de diagrama que vayamos a realizar, o incluso en algunas cosas va a ser todo, ¿no? Em, Aquí pues incluimos, por ejemplo, los servicios eléctricos, sistemas de calentamiento, sistemas de enfriamiento, vapor, sistemas de gases comprimidos o inertes, aguas residuales, captación de fluentes, sistemas de alivio. Esta palabrita es eh, prácticamente nunca la van a volver a ver. Este, los sistemas de alivio son como las purgas que se dan o los mechurrios, son las purgas que se dan en las tuberías. Em, en algunos casos tenemos algunas salidas, algunas válvulas de salida a mitad del proceso, que en diagramas de fluentes, por ejemplo, son importantes porque en algún punto no podemos hacer recircular todo nuestro efluente y pues necesitamos sacar o purgar algunas tuberías. Luego llegamos a la parte de la ingeniería básica, aquí es donde ya le metemos coco y empezamos a hacer el plano de la planta. Ahí es donde les digo que ya no son diagramas, ya son planos, ya vemos toda la planta completa, todas las entradas, todas las salidas, los planos son enormes. Pues aquí es donde tenemos, por ejemplo, toda la obra civil, toda la parte de la distribución de servicios industriales, diagramas isométricos. Ya tenemos todo bien ubicado por zonas, etcétera, etcétera. Y por último, la ingeniería de detalle. A esto, bueno, normalmente nosotros, en la parte de ser estudiantes, nos quedamos aquí, en el diagrama de flujo, y llegamos a ver los diagramas de servicios en otras materias, y la parte de los efluentes casi nunca los tocamos, o los diagramas de efluentes casi nunca tocamos problemas de estos en la parte de los estudiantes, de ser estudiantes, pero en la industria muchos ya, muchas industrias ya se preocupan por sus efluentes, sobre todo porque no los pueden echar así el río. Entonces ahí van a empezar a ver algunos de estos diagramas. Y también otro de los tipos de diagramas que sí vemos siendo estudiantes, pues son las tuberías e instrumentación. Planos de plantas, normalmente rara vez los van a llegar a ver, pero sí son importantes si ustedes se dedican a, a los arranques de plantas. Los que vayan o que tengan la fortuna de irse hacia la parte industrial y les toca un arranque de planta, van a ver mucho esta clase de planos o de diagramas, ¿no? Y posteriormente la ingeniería de detalle, todo con especificaciones ya bien detalladas, cada equipo, cómo funciona, manuales de proceso. A los que les gusta leer instructivos, eh, van a, eh, serían buenos para esta área
de la ingeniería de detalle. Ya ven prácticamente el hacer instructivos de equipos. Esa parte es bastante interesante. Mm, por ejemplo, bueno, este es otro ejemplo de, por ejemplo, o ejemplo de, por ejemplo, este es un diagrama de interconexión en una refinería. Aquí, vemos nada más en puros bloques cuáles son, los equipos, no los representamos como acá arriba, qué es cada cosa, por ejemplo, una torre de separación, pues la vamos a representar siempre con esta figura. Un reactor siempre va a llevar un rectángulo y una X en medio, eso nos representa los reactores. Los compresores pues se representan como un trapecio, ahí de ladito, etcétera, etcétera, ¿no? Pero en este caso, pues todo fue como, no se están especificando los equipos como tal, em, pero sí vemos todas las líneas de proceso, ¿ok? Para ver qué es lo que obtenemos en cada etapa del proceso. Por ejemplo, empezamos con una desalinización, este, y se divide en dos. Bueno, empezamos con una desalinización atmosférica y bajamos hacia una desalinización a vacío. En la atmosférica sale un gas que, que es gas de combustible que se va a la industria petroquímica, ¿no? Y en el de, ah, en la destilación a vacío, tenemos un residuo, por ejemplo, que se va a lo que es la coquización, donde sacamos el coque. Y precisamente, pues sacamos lo que es el coque, ¿no? Y que es lo más pesado de este proceso. Este, pues ya, en la destilación a presión atmosférica tenemos eh, varios productos, por ejemplo, el gasóleo ligero, que se le da un hidrotratamiento y que se convierte en combustible de diésel. Y así nos vamos con las diferentes etapas del proceso de refinería del petróleo. Tenemos diagramas, por ejemplo, de interconexión en la parte de la industria petroquímica. Este es un complejo en Venezuela, en donde pues nada más vemos que entra y todos los productos que se van hacia el mercado nacional. Aquí más bien esto es una planta mm, de ¿cómo se llaman estos? Este, se me fue. No es colonia industrial, es consorcio industrial. Se me fue la palabra. Es un conjunto donde tenemos varias industrias diferentes que se dedican a producir un producto específico para al final tener un producto común todos. O sea, cada industria o cada empresa se dedica a hacer una parte del proceso y luego juntan todo en otro proceso y al final pues tienen un producto final. Eh, entonces, pues sería una forma de representar estos complejos, ¿no? Tenemos otros tipos de diagramas de flujo. Este es como el que vimos en la parte de arriba. Es una representación esquemática del proceso con condiciones de operación y de control básicos. Identifica los efluentes y su disposición. Incluye los balances de masa. Eso sí es súper importante. En prácticamente todos los diagramas de proceso vamos a hacer balances de masa y algunas especificaciones de los equipos.
Y otra cosa importante aquí es los insumos para el desarrollo de diagramas de tubería e instrumentación. O sea, cuántos metros de tubo de tal tipo, de tal diámetro, de tal material. Por ejemplo, no sé, cédula 40, bla, 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 eso ya lo llegaron a ver bastante. O apenas lo están viendo, pero pues lo van a ver bastante. Todas estas especificaciones hay que meterlas para precisamente comprar todo, todo este tipo de equipo o de instrumentos que se necesitan para el desarrollo de la planta. Tenemos otra vez la obtención de benceno por hidrodesalquilación de tolueno. Pues este diagrama ya está súper específico. Tenemos la tabla de temperaturas, presión, fracciones en cada línea del proceso. ¿Ok? Y la tabla de componentes también, componentes de flujo. Estas tablas también las vamos a empezar a diseñar para que vayan agarrándole ganas a esto, porque a veces el planteamiento del problema dura más que lo que lo vamos a resolver. ¿Qué más? Identificaciones de los equipos. Esta parte ya es más, más técnica, y también algunas industrias tienen su forma de identificarlos, pero la primera letra nos indica el tipo de equipo. El primer número nos indica que la bomba está ubicada en el área 1 de la planta, por ejemplo. O sea, el área designada de la planta. Los siguientes dos números son el número que le asignan al equipo, si es el equipo número 1, el número 2, el número 3, 4, 5, etcétera. Luego vamos a indicar, por ejemplo, si hay alguna de reemplazo, o si existen equipos idénticos en la misma área. Hay que indicar si si existe una, si existen dos, con una letra. Y decir, ok, es la A o la B, por ejemplo. O, por ejemplo, uno de 5, ¿no? Entonces, si en un área hay 5 bombas iguales, pues la primera sería la 1 de 5, o la siguiente sería la 2 de 5, y así. Códigos de imagen. Estos los vamos a ver para los problemas de Aspen. ¿Cómo se representan los dibujos? Tenemos compresores con el trapecio. Intercambiadores de calor se representan. Normalmente los vamos a poner en problemas de su libreta de esta manera. Los calentadores de llama, las bombas normalmente las representamos así, un circulito. Los reactores, ya dependiendo de qué tipo de reacción vayamos a hacer, pero la mayoría los vamos a representar como el que está en el centro. Las columnas de destilación o columnas con reacción. Con reacción las vamos a representar igual con la X. Y pero algunas no llevan reacción, entonces las representamos como el último. Tanques de almacenamiento, en su mayoría van a ser de esta manera. ¿Me siguen escuchando? Sí, sí, claro. Va. Sí. Va, es que se me apagaron los audífonos. Tenemos los tanques de almacenamiento, los vamos a representar como el primer diagrama. Y los recipientes normalmente van a ser de manera horizontal, pero hay algunos donde ya no nos cabe en la libreta, por ejemplo, y los podemos representar así, de manera vertical. Estos nada más son formas de representar. Más adelante, ya que veamos los equipos de
Aspen, esta tabla les va a funcionar. ¿Qué más? Bueno, normalmente pues vamos a tener ahí algunos manuales para identificar a los equipos. Pues ya les dije algunos de las reglas. Normalmente los vamos a meter en cuadritos. Por ahí si alguien se encuentra algún manual de operación de algún equipo industrial, van a ver esta clase de representaciones, ¿no? Bomba, número, P, bla, 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 diagonales, diagonales. Y pues ya van a saber por qué se nombran así de largos, ¿no? Lista de códigos. Esta no es obligatoria que se la aprendan, ténganla ahí presentes, pero aquí sí es importante, por ejemplo, decir, por ejemplo, que la D es para un secador, la P es para una bomba, porque esto lo vamos a ver en Aspen, y luego es así como que, estoy buscando una caldera aquí en el índice, y pues nada más tenían que escribir, por ejemplo, SG, ¿ok? O estoy buscando, no sé, un tanque de almacenamiento y en vez de escribirlo de manera en inglés, para ahí a los que todavía se les complica el inglés, pues nada más tienen que escribir la letra, ¿no? Con la que se representa. Ese es un tip que luego también no nos dan en clases. Corrientes de proceso, también hay que ver, por ejemplo, si tenemos vapor de baja presión, si el fluido es refrigerante, tenemos agua de refrigeración, si es una agua de residual, etcétera, etcétera. Eso lo vamos a ver también en la programación. Símbolos para identificar corrientes, pues también estos los vamos a ver más adelante, pero por ahí ténganlos a la mano. Estas notas se las voy a pasar, no se preocupen, tampoco es como para que estén en tomando capturas de pantalla. Les voy a pasar estas notas, tampoco se alteren, ¿no? ¿Qué más? Bueno, todo esto de información de corriente. ¿Qué hora es? Ok. ¿A qué hora terminamos? A la 1, ¿verdad? Sí, a la una. Ok, Sí, a la una. va. Entonces, todo esto de la información de corrientes de proceso, fracciones másicas, flujo volumétrico, mínimamente lo que ustedes tienen que incluir es el número de la corriente, la temperatura, la presión, la fracción de vapor, fracción másica, el flujo total, ya sea molar, volumétrico, etcétera, etcétera, de concentraciones también. El total y el de por componente. Estos son datos basiquísimos en el desarrollo de los diagramas de proceso. Y también para los problemas, básicamente estos van a ser los datos que ustedes van a tener que incluir. Entonces, pues ya, estas son diferentes formas de identificar los equipos, información complementaria, pues esto ya es pues dependiendo de cada diagrama, lo que vayan a querer representar. Pues ya vemos si, por ejemplo, en una bomba podemos incluir todos estos equipos, todas estas especificaciones de información. ¿Qué pasa, por ejemplo, en la materia de optimización? Que en optimización hacemos optimización o mejoramiento de procesos completos. O sea, ustedes ven a la industria como un bloque, un diagrama de bloques. Tienen entradas y salidas. Y de ahí en alguno de los diagramas ponen algún efluente o alguna salida extra, etcétera, etcétera. Pero en su mayoría lo ven como diagrama total, o sea, de entradas y salidas. ¿Ok? Entonces,
Ahora, entonces, no vemos los equipos como tal, o específicamente, pero muchas industrias te piden que optimices, equipos solitos. Es decir, mi columna de destilación está fallando, tengo todo este diagrama de materia, de balance de materia. ¿En qué punto está fallando? ¿Está fallando uno de los platos en el separador o le estoy metiendo, este, no sé, el flujo ya no sirve a contracorriente, ya lo podemos poner, a corriente directa? ¿Hay alguna fuga? Los diámetros ya no me funcionan, el proveedor lo cambié, entonces, las densidades cambiaron, ¿qué está pasando en mi equipo? Entonces, en industrias ya, que ya están establecidas, normalmente, los van a poner a hacer, optimización, pero de, equipos, individuales. Entonces, ustedes tienen que ver qué información, particular de cada equipo deben tener, ¿ok? Diagramas de servicios industriales, ¿cuáles son? O, ¿cuáles son los servicios industriales? Los servicios, industriales, pues, son los que, van a proporcionar a ciertos equipos, las condiciones necesarias para, su funcionamiento. Por ejemplo, em, en sistemas de generación de vapor y condensado, los tratamientos de agua, por ejemplo, si algunos llevan calderas o químicos específicos, si llevamos agua de enfriamiento, si hay sistemas de refrigeración, también estos son servicios, complementarios, pero servicios, en las industrias, al final de cuentas. Sistemas de aceite, de sello o lubricantes, normalmente estos no se incluyen en los diagramas, ya específicos, pero, sí en un diagrama de planta. Tenemos ahí aparte un diagrama de servicios. Compresores y secadores, generadores de potencia también, ahí la electricidad va a ser, superimportante, porque en algunos, equipos podemos generar nuestra propia electricidad. Entonces, pues la tomamos, la recirculamos y la tenemos que almacenar y ver, a qué parte de la planta se puede ir, ¿no? Generadores de potencia, por ejemplo, también, esto va de la mano hacia la generación de energía. Manejo de gases, gases inertes, todo el sistema contra incendios, súper importante en el diagrama de seguridad de la planta. También tienen que ver en qué líneas va, el agua de servicio, y del sistema contra incendios, en qué áreas es más importante que tengamos, todas las entradas y salidas. Sistemas de aceite, que también, son clave en en el suministro de servicios a algunos equipos y, pues, tenemos ahí algunos otros. Estos son normalmente los más comunes o los principales que podemos observar en los servicios industriales. Me parece que por ahí también hay una materia de servicios, este, o no sé si ya la quitaron o la cambiaron el nombre. No, le cambiaron el nombre, creo. En donde les enseñan, esta parte. Los diagramas de servicio, pues, se representan de manera diferente. Tenemos procesos de calor, y estos normalmente se contraponen o se sobreponen más bien a los diagramas del proceso principal. Vamos a tener ahí los equipos principales y las bombas o los equipos, secundarios que van a suministrar hacia el equipo principal.
Estos normalmente los podemos manejar en los balances de energía. Esta clase de diagramas normalmente para los balances de energía van a ser bastante útiles. Bueno, vamos a ver un poquito de los equipos también que se llevan a cabo en los diferentes procesos. Nada más déjenme ver un segundo. Si alcanzamos a ver. Ok, bueno, nos vamos a saltar esta parte. Me salté la parte de cada servicio porque pues en realidad eso lo van a ver en otra materia. Y aquí sí es útil saberlo porque luego en la parte de la simulación no sabemos bien las especificaciones que debe tener cada servicio. Pero en realidad no es materia de esta materia. Entonces, igual, tengan ahí la información, se las paso. Léanla, no hay problema. Pero la siguiente parte que sí nos interesa es cómo elaborar un diagrama de flujo de proceso. Uno de los programas que podemos utilizar para elaborar un diagrama de proceso es Visio. Este software nos ayuda a ver los equipos de manera muy sencilla, o sea, muy simple. Todo esto va a ser con diagramas como si lo estuviéramos escribiendo en la libreta. Y de aquí nos desglosa en cada equipo las tablas de los requerimientos o datos que necesitamos de cada equipo. Esto nos ayuda un montón porque de repente decimos, ok, para un compresor, ¿qué datos necesito? No, pues que la presión o temperatura o las densidades. Y se ponen a checar y ni siquiera tienen datos o el problema no les da datos de densidades, por ejemplo. Y entonces tienen que sacarlas a mano, tienen que hacer ese cálculo o intentar ponerle la mayor cantidad de datos para que al conectar, hacer las conexiones con las flechas entre equipo y equipo, el programa ya nos pueda hacer la resolución o podamos pues tener todas las líneas completas. Bueno, una de las representaciones que se hace en Visio, ¿alguien sí lo han utilizado? ¿O no lo han utilizado? Yo no lo No, utilizo. no. No. ¿No? Ok. Bueno, Visio es un programa muy, muy fácil. Por ahí en optimización les hubiera servido también bastante para los dibujos de los diagramas. Básicamente este es un AutoCAD sencillo para dibujar diferentes, ¿cómo le llama? Se me fue el nombre. El doctor José María creo que lo utiliza bastante la palabra del diagrama general de, de su proceso. Él en su materia de optimización les dice que dibujen un diagrama general con bloques, etcétera, etcétera. Normalmente pues
lo pudieron haber dibujado en Visio, por ejemplo. O los que están tomando la materia apenas, no sé. Ahí como vayan, pueden utilizar este programa. Es muy bueno para hacer los dibujos de estos planos con, con las líneas principales. También más adelante vamos a ver un poquito de cómo se utiliza, así muy general. El programa que más nos interesa ahorita es Aspen. Vamos ahí a meternos en eso. AutoCAD también desarrolló algunas subprogramas para, escribir, o más bien para dibujar las plantas, ¿no? No solo es para arquitectos e ingenieros civiles, también tenemos AutoCAD para ingenieros químicos, en donde podemos diseñar diferentes tipos de plantas. Entonces ellos tienen pues AutoCAD Plant 3D y el Autodesk, que es un subprograma de AutoCAD. Y pues ya, aquí sí lo podemos visualizar en 3D cada planta. Y pues cada línea también. Su utilización es como la que vieron en dibujo técnico o algo así se llama la materia, dibujo industrial. Pues más o menos son los mismos comandos, entonces podemos dibujar esta clase de plantas. ¿Qué más? Ahora sí, empezamos con el análisis del proceso. Ya vimos un poquito de cómo vamos a empezar el problema, ¿no? Ahora ya que tenemos la estructura general del proceso, ya sabemos qué va a entrar, qué va a salir, qué tipo de diagrama vamos a utilizar. ¿Cómo hacemos nuestro análisis? ¿Qué vamos a necesitar para hacer funcionar un proceso? Normalmente, un diagrama de flujo, la lectura correcta del diagrama de flujo de procesos, nos recomienda seguir todo el sentido de los reactivos y productos, identificar dónde se mezclan, dónde se dividen, las corrientes, los bypass de corrientes, donde hay purgas y donde hay lazos de reciclo. Vamos a empezar a analizarlos, los procesos de esta manera. Váyanse siempre ahí. Esta parte de la comprensión de los análisis también, luego algunos libros la explican muy general y ya asumen que sabemos cómo leer un diagrama, y pues no, muchas veces estamos precisamente aprendiendo a leer los diagramas y no sabemos por dónde empezar. Entonces, siempre ubiquen todo el camino que recorren los reactivos. O sea, en qué parte se van a mezclar otra vez, en qué parte se van a dividir. Principalmente esas van a ser nuestras líneas principales, ¿no? Y las recirculaciones. Entonces, en un diagrama general de un sistema de proceso, pues vamos a tener una alimentación, ¿no? Ahí vamos a tener todos los elementos, los procesos, los reactivos, y al final vamos a tener productos y subproductos, ¿no? Entonces, en la alimentación, pues vamos a tener aquí algunos datos. Y en el primer equipo podremos tener, por ejemplo, la preparación de la alimentación para que se realice una reacción, por ejemplo. Ajustes, ¿qué tenemos que observar aquí en esta primera parte? Los ajustes a las condiciones exigidas de la reacción. Entonces, si se acuerdan del diagrama que vimos que estaba más específico, en donde teníamos un almacenamiento de tolueno,
para luego calentarlo y luego meterlo al reactor. Es en esta parte donde exigimos un ajuste de condiciones y vemos toda la preparación o el pretratamiento para alimentar hacia el proceso principal. Ya sea que sea una reacción, porque algunos procesos ni siquiera llevan reacción química, sino que nada más es una mezcla y luego una posterior separación, por ejemplo. Luego tenemos la zona de reacción. Aquí este es el proceso principal, ¿no? En nuestra zona de reacción, que a veces puede ser reacción química o referirnos a reacción como una mezcla, por ejemplo, o una separación, que ese sería el proceso principal de nuestro diagrama. En la zona de reacción identificamos las condiciones cinéticas, termodinámicas, fisicoquímicas de nuestra reacción. Entonces aquí pues vamos a tener todas estas condiciones, ¿no? La preparación para la separación, ya que en algún punto y metimos todos los componentes, reaccionaron, pues ahora sí vamos a separar. ¿Qué datos debemos de tener aquí? Los cambios a las condiciones que permitan la separación. Es decir, si se necesita cambiar de temperatura, si se necesita cambiar las presiones, etcétera, etcétera. Y la zona de separación, ahora sí, ahí vamos a tener nuestros productos, nuestros subproductos y una zona de fluentes que son productos que no necesitamos y que ya no nos sirven. En muchas ocasiones, pues metemos ahí en la zona de separación, hay cosas que no reaccionaron o que podemos volver a utilizar para hacer o volver a hacer o regresarnos a la zona de reacción. Entonces, ahí hay zona de reciclo. Entonces, también ahí volvemos a representarla como pues, un regreso de, de, de nuestras líneas de producción. En la zona de reciclo ponemos un bloque. ¿Por qué ponemos un bloque? Porque algunos productos ya no están en las mismas condiciones con las que entraron. Puede ser que estén más calientes y necesitamos un enfriador aquí en la zona de reciclo. Puede ser que no estén en el mismo estado de segregación. No sé, puede ser que tengamos aquí un gas y lo tengamos que comprimir hasta que se haga líquido otra vez y lo podamos meter a reacción, etcétera, etcétera. Por eso lo representamos con un bloque, porque ahí a veces metemos algún equipo que nos va a poner a nuestro producto como las condiciones iniciales para que se vuelva otra vez reactivo. ¿Ok? A veces también, bueno, vamos a llamar reactor a donde se transforman las materias primas en productos, ya sea que un reactor sea un mezclador, un reactor sea un separador, un reactor sea un reactor, en donde un recipiente donde se lleve a cabo la transformación, pero el equipo en donde metamos la materia prima y la convirtamos en el producto final, ese o en alguno de los productos, ese va a ser nuestro reactor. La dirección de análisis normalmente se da, como ya les dije, de izquierda a derecha. Pero a veces tenemos datos de los productos que no tenemos en algunos problemas. Tenemos datos de productos que no tenemos al principio como materia prima. Entonces, la dirección de análisis podría darse de derecha a izquierda. ¿Ok? Y bueno, normalmente esa ruta es un poquito complicada en cuanto a ver qué está pasando ahí. ¿Qué más? Bueno, vamos a también a seguir o a intentar seguir el camino de los
de los químicos, o sea, de los reactivos y de los productos. Por ejemplo, nos vamos con el tolueno, que es un reactante o un reactivo. ¿Hasta dónde llega? No, pues llega hasta aquí, hasta el sistema de reacción. A partir de aquí ya no tenemos tolueno en ninguna parte, hasta el sistema de separación, en donde se hizo el recirculado, ¿no? En la línea 11. Y la línea de los productos, pues salen del reactor y se van, el tolueno, más bien el benceno, que es el producto que nos interesa, sale hasta la línea 15, ¿no? Y seguimos toda la ruta de producción. ¿Sí me escuchan? Yo sí. Sí. Ok. Sí, yo también. Ok, Leslie, tal vez sube el volumen o no sé. Ok. Me habías apagado la bocina. Ok, no hay problema. Luego, ¿qué más vamos a identificar? Los puntos de mezcla o puntos de divisiones de corrientes. En este caso, otra forma de ir analizando nuestro proceso, pues es precisamente ver en qué punto se va a mezclar nuestro reactivo, por ejemplo. Todas estas líneas de mezcla van a ser puntos clave a la hora de resolver problemas, ¿ok? Porque aquí, esta entrada, por ejemplo, del hidrógeno, la línea 5, hay un punto de mezcla y esta línea 5 se convierte en 5 alfa, por ejemplo, o 5 prima, porque ya sigue siendo la línea 5, pero su entrada antes hasta este punto, o sus condiciones eran unas hasta este punto, y ya al momento de entrar, acá en el calentador, ya se convirtió en otra línea diferente. O sea, trae algunas de las condiciones de la línea 5, pero también trae condiciones de la línea 3, por ejemplo. ¿Ok? Y puntos de división de corrientes, también hay que identificarlos, en donde no hay un mezclado como tal. De hecho, por ejemplo, aquí estas líneas, las condiciones son iguales. En la línea 7, por ejemplo, tenemos una salida pero se dan uniones de diferentes equipos en donde las condiciones son las mismas. Entonces, ¿para qué nos va a servir esto? Pues para ver las condiciones en la parte del reciclo y las preparaciones para las diferentes reacciones, ¿ok? Bueno, entonces ya identificamos los puntos de mezcla y de derivación. Eso lo vamos a ir viendo también en la parte de la simulación. Tenemos que identificar precisamente estos puntos, porque no en todas nos va a permitir el programa que las unamos. O sea, en algunas partes vamos a decir, no puedes unir estas líneas porque o sea, necesitas meter un equipo antes. No están en condiciones de ser unidas. Entonces, el equipo o el programa no te va a funcionar. Y a veces no te lo dicen, no te marca todos los errores que tienes, sino que vas a tener que ver en qué punto te equivocaste y decir, ok, creo que aquí metí en una línea de gases, metí un líquido. Entonces, pues no funciona así, ¿no? Tienen que ver todas estas líneas de unión o puntos de mezcla o de división para también ver qué está pasando en las diferentes zonas del proceso. ¿Qué son los reciclos, bypass y purgas? Bueno, vamos a tener los reciclos, creo que sí los entienden bien, ¿no? O sea, sale de un equipo un producto que podemos volver a utilizar como reactivo. O sale un producto que antes, más bien sale un reactivo en ciertas condiciones que podemos volver a aprovechar
en otra parte del proceso antes de la reacción, por ejemplo. Entonces tenemos, por ejemplo, aquí el reciclo del hidrógeno, lo indican aquí, y el reciclo del tolueno, que se da después del separador. Lo volvemos a recircular hasta el tanque. ¿Cómo sabemos en qué momento o en qué parte del proceso recirculamos? Normalmente hacemos las recirculaciones hacia antes de que se lleve a cabo la reacción. A menos que ya esté en condiciones de meterse directo a la reacción y ya no necesite un pretratamiento, pues podríamos poner, por ejemplo, si este tolueno de aquí de este separador sale ya en condiciones que ya no necesita ser calentado, por ejemplo, que ya tenga las condiciones de calor, lo podríamos meter hasta aquí a la línea E101 y directo hacia el reactor. ¿Ok? Si ya está en condiciones, ya no es necesario meterlo a pretratamiento, lo podríamos haber metido aquí. Posiblemente no es así. Posiblemente de este separador necesite otra vez ese pretratamiento y por eso lo metimos hasta el tanque. El bypass, ¿qué pasa con las zonas de bypass? Son zonas en donde precisamente metemos, por ejemplo, una parte del reciclo del hidrógeno se va hacia tratamiento y otra regresa al reactor. O sea, lo volvemos a meter al reactor directo. ¿En qué casos se puede dar una zona de bypass? Pues en casos en donde, como les decía, ya las condiciones de salida de un equipo ya está adecuado para meter al reactor. O la reacción en cinética es muy rápida, por ejemplo, y necesita un flujo continuo y el tratamiento no alcanza a tener las condiciones adecuadas para la alimentación al reactor y tenemos que completar con un bypass. Entonces, aquí se mete un loop, o sea, un lazo, que hacemos que regrese a esta zona de reacción. Dependiendo del tipo de proceso, pues podemos llegar a meter ahí un sistema de bypass. Y las purgas, pues esas ya, creo que si las conocen, son salidas puede ser que aquí esta sea una parte de un proceso y todos estos gases, una, los liberan a la atmósfera o dos, los metan a otro sistema a otro proceso, ¿no? Otro proceso final que ahorita en este caso pues no nos interesa. Entonces lo llamamos purga. Esta purga puede ser que sea la alimentación de otro proceso. Eso pues no nos interesa en este caso. Luego, ¿qué más vamos a ver de los diagramas? Las secciones. Pues tenemos diferentes secciones del proceso. Tanques de almacenamiento, pues aquí la zona de reacción, zona de pretratamiento, compresores, perdón, intercambiadores de calor, otra vez almacenamiento, separación, etcétera, etcétera. O más bien, esto no es zona de almacenamiento, es también zona de separación, los UVs. Es un separador. Entonces, también el identificar por colores, por zonas, por número, por lo que ustedes quieran, las zonas de donde se lleva a cabo la reacción o en donde hay equipos de reacción con un color, en donde hay equipos de separación con otro color, en donde hay equipos de almacenamiento con otro color, en donde hay equipos de transferencia de calor con otro color. Esto les ayuda a ver en el momento en el que están resolviendo un problema, qué parte del problema fue la que les falló. Si fue la de la separación, pues se van a los equipos de separación.
Si fue la de reacción, pues ya es más sencillo, ¿no? Pues me voy al reactor, etcétera, etcétera. ¿Qué parte de las salidas o de las entradas de ciertas zonas del proceso fue la que les está fallando? Ya no tienen que analizar el proceso completo, sino que se van por zonas. ¿Qué siempre debemos justificar? Los intervalos de presiones, intervalos de temperatura, o sea, si se indica un intervalo y no les indican la temperatura específica, porque a veces en muchas tablas van a ver, por ejemplo, trabajamos esta reacción en un intervalo de vacío. Entonces, pues ahí la presión es tal, o más bien no hay presión. Trabajamos este proceso en un intervalo de temperatura de, no sé, de entre 50 grados centígrados y 100 grados centígrados. Y entonces ustedes ahí se quedan así de, ok, yo le puedo meter un equipo que trabaje también en la programación, que trabaje en intervalos de temperatura, por ejemplo, o en intervalos de presión, y que no se salga de ese, de ese rango, por ejemplo. Bueno, también tenemos condiciones especiales, que esto lo vamos a requerir para la parte de la programación, que si es un equipo especial, que si requiere compresores, que si se requieren grandes equipos o pequeños, un diseño especial para un proceso que se lleve a cabo en condiciones de vacío, etcétera, etcétera. Materiales, eso lo vamos a necesitar justificar en la programación o en la simulación de Aspen, por ejemplo. Les digo que diseñar el proceso a veces es más tardado que el resolverlo, porque tienes que meter todas las especificaciones, así, dependiendo del problema también. Los primeros que vamos a hacer van a ser sencillos, pero ya conforme le vamos complicando el asunto a esto, va a ser así como que, ok, ya no tengo solamente entradas y salidas, y ahora sí tengo que especificarle al equipo a qué presión debe trabajar, a qué temperatura debe trabajar, qué tan alto debe ser, qué tan grande debe ser, cuántos componentes le voy a meter, etcétera, etcétera. Entonces, esta parte, les digo, a veces se torna más largo el diseñar el proceso que la resolución del mismo. Porque ya en cuanto tienen todos sus datos, todo acomodado, prácticamente si todo lo hicieron bien, el programa, le ponen prácticamente empezar, o start, o play, o lo que sea, dependiendo del tipo de programa que usan, y les resuelve, y les dice, ok, tu problema era que no sabías la concentración final de tal, pues aquí está. Ya con todas las condiciones que tú me diste, esta sería la concentración final del producto. Igual, necesitamos meter temperaturas, etcétera. Elementos importantes que luego también se nos pasan a veces son los inertes, reactivos en exceso y productos presentes en la alimentación. A veces no metemos como tal, por ejemplo, en el caso del hidrógeno, a veces el gas que contiene el hidrógeno, pues está compuesto por otros elementos y necesitamos hacer una dilución o una previa separación antes de meterla al reactor. Reactivos en exceso, pues ustedes vieron en química analítica que a veces metemos más moles de un reactivo. Entonces, pues vamos ahí a incrementar algunos aspectos, por ejemplo, el de la conversión del reactivo limitante, si hay inhibidores en el camino de caminos indeseados hacia la reacción, etcétera, etcétera.
O inertes. Los inertes también van a existir y existieron y existirán. ¿Estos en qué nos influyen? En las reacciones, pues no nos influyen porque son inertes, se supone que no reaccionan, pero sí van a ser presencia en la parte de que son inhibidores de caminos que no deseamos en las reacciones, o diluyentes o elementos que retardan las velocidades de reacción, ¿ok? ¿Qué penalidad o qué consecuencia vamos a tener del no justificar estos datos en estas condiciones de operación? Por ejemplo, en la parte de los inertes, si no los incluimos y en nuestro diseño, y si están incluidos en el proceso real, es posible que luego necesitemos equipos de separación que no estemos contando, y al final ustedes diseñan un plano y le dicen, ok, usted necesita todos estos equipos, los compran, hacen la inversión, etcétera, etcétera, y resulta que necesitaban un separador de inertes. Y hagan otra vez el presupuesto y a ver si lo quieren comprar, y el proceso se les va a hacer ahí un desastre. A veces también los inertes, aunque no reaccionan en un reactor, hacen volumen. Entonces, estos se tienen que considerar también para el cálculo de los volúmenes del reactor. A veces necesitamos volúmenes un poco más grandes para ir almacenando todos estos inertes. ¿Qué más? Pues mencionamos que es un inhibidor de camino de indeseados de la reacción. Entonces, pues también esa consecuencia que vamos a tener de esa inhibición es que va a decrecer la parte de la conversión. Y así vamos a tener consecuencias para cada tipo de condición de operación. En la parte de la alimentación no estequiométrica, pues si no medimos cuánto entra de cada reactivo, pues ahí sí las consecuencias van a ser un poco grandes, ¿no? Van a tener diseños de sistemas o de equipos que no van a funcionar adecuadamente, o no van a tener el rendimiento que ustedes quieren, etcétera, etcétera. ¿Ok? Bueno, este va a ser un problema, ejemplo, basado en la información que les da este pequeño problema, porque a veces el problema es chiquito en el enunciado, pero en realidad ustedes tienen que sacar muchísimos datos. Por ejemplo, le dice la figura 1 muestra un diagrama de flujo de proceso de obtención del benceno por hidrodesalquilación del tolueno, según la siguiente reacción. Entonces, esa reacción ya la han visto en química orgánica. Basado en la información que les posee dicho diagrama, responda a cada uno de los siguientes planteamientos. Elabore una tabla o lista de equipos, indique el camino de los reactivos, identifique los puntos de mezcla, determine la composición másica, identifique los reciclos del proceso, determine la conversión global, ahí indicar si existe o no benceno en la entrada del reactor, qué información del diagrama permite sustentar esta respuesta, o sea, la de si existe o no benceno. En caso de que sea positiva o afirmativa la respuesta, determine la fracción molar. Estas van a ser las clases de problemas que nos vamos a enfrentar en esta materia, ¿ok? Los fáciles. La parte difícil va a ser cuando ya no sepamos o nos pongan nos digan nada más esta parte del enunciado. Tenemos esta reacción, diseñe el proceso. Entonces,
Eso van a terminar aprendiendo, se supone que en esta materia, si prestamos la suficiente atención. Entonces, pues a veces nada más nos dan la reacción, a veces nos dicen nada más qué problemática hay y necesitamos resolverla y ver qué tipo de equipos vamos a necesitar o requerir, bla, bla, bla. Y bueno, les pregunta que construyan el diagrama de bloque del proceso, el balance de masa y con su balance de masa correspondiente. Entonces, pues bueno, aquí vemos la solución al problema. ¿En qué parte vamos a hacer el balance de masa? Flujo bueno, hacemos el balance de masa, vemos, por ejemplo, que aquí hay un bypass, etcétera, etcétera, lazos de reciclo. Y se hace ya al final, pues nos pide el balance de masa general y ese ya lo podemos resolver fácilmente después de que identificamos cada uno de las líneas de producción. Esto lo vamos a diseñar en Aspen. Yo creo que el próximo mes, finales del próximo mes, ya que sepamos cómo realizar los diagramas. Bueno, aquí tenemos otro problema. Tenemos un diagrama de flujo para producción de acetona. Igual, les piden otro tipo de problema, ¿no? Que identifiques las zonas. ¿Qué zonas son de reciclo, zona de reacción, de preparación para la separación y de separación? Igual, con el anhidro, el dimetiléter. Y bueno, este sería el análisis que podemos darle, un análisis básico a algunos procesos industriales. Vamos a tener aquí varios ejemplos. Estos los vamos a ir analizando al momento de hacer la simulación en los programas. ¿Ok? Vamos a... Un segundo. Bueno, estos apuntes se los paso. La siguiente clase, vamos a ver la parte de las ecuaciones de los modelos matemáticos de unidades de proceso y cómo vamos a decir que un problema tiene solución por los grados de libertad. O sea, ¿qué es un modelo matemático? Y y cuáles son los tipos de modelos que vamos a tener. Ahorita ya tenemos pues toda la parte de la clasificación de los diagramas de proceso y modelos. ¿Qué más? Bueno, sí, la siguiente clase vamos a ver qué es un modelo y las ecuaciones de los modelos matemáticos y vamos a ver cómo se sacan los grados de libertad. ¿Para qué nos van a servir los grados de libertad? Para ver si un problema tiene o no solución. ¿Ok? Ya por los datos que les proporcione el problema van a tener que sacar sus grados de libertad y decir, ok, mis grados de libertad son positivos, puedo seguir adelante con la solución del problema. Mis grados de libertad son de esta manera. Necesito datos, ¿de dónde los puedo sacar? Sí, de tablas, etcétera, etcétera. Y con eso ya completo mis grados de libertad. Si definitivamente no tengo de nada de dónde agarrarme para completar mis grados de libertad o mi balance de grados de libertad,
definitivamente le puedo decir, señor, que su problema no tiene solución. O con los datos que me da, no lo puedo resolver. ¿Ok? Entonces, vamos a ver eso. Vamos a ver, a aprender a sacar grados de libertad. Me parece que esto también ya lo llegaron a mencionar en algún momento con en su materia de optimización. Sí, me parece que sí. Bueno, de la siguiente clase, vemos o retomamos. Bueno, de una vez díganme si han escuchado sobre los grados de libertad. Sí, Sí. maestra. Balance Sí, de materia. en balance de materia. Ok. Bueno, pues vamos a retomarlos. Por ahí si se quieren echar una empapada de grados de libertad, cómo se sacaban. Vamos a retomarlos igual de todas formas, no se preocupen si no se acuerdan, pero sí, si ya tienen algunos conceptos, me ayudan a avanzar un poquito más rápido para no dar todas las definiciones tan específicas. Si ya ustedes tienen algunos conceptos, pues vuélvanos a retomar por ahí para nada más para el vocabulario, ¿no? Vamos a volver a aprender a sacar grados de libertad. Entonces, nos vemos ¿cuándo? ¿Miércoles? Miércoles. Miércoles, sale, vale. Nos vemos el miércoles. Tengan un bonito inicio de semana. Gracias, maestra. Gracias, buen día. Hasta luego. Gracias, que tenga buen día.